Hola equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que están con nosotros, qué gusto saludarles para poder desearles además un excelente inicio de semana, quienes nos escuchan en el en vivo y por supuesto también, ¿por qué no a los que están en el como en vivo? Si apenas es el segundo día el segundo día de la semana laboral, mi querido Carlos, incluyéndote. ¿Cómo estás? Efectivamente, Blanquita, pues muchos saludos a todos nuestros amigos del equipazo informativo que están en el en vivo y también a los que están en el como en vivo. Pues como podrán darse cuenta, nos estamos terminando ya así de rápido el segundo mes de este 2023. Ya se nos acaba el segundo mes del año, que en este programa como en vivo es el último día, 28 de febrero, y en el en vivo pues ya aún pasito nada más de que concluyamos con el mes del amor y la amistad. Y ahora viene el mes de la primavera, Blanquita. Ah, qué bonito mes es la primavera. Yo creo que todo el mundo disfruta cosas como, bueno, la entrada, el sol, el calor, que creo que se adelantó un poco después de que tuvimos una temporada de mucho frío. En el centro del país, por lo pronto, ya está haciendo bastante calor. Pero por el otro lado también se disfruta mucho, pues el florecimiento, lo que representa la primavera, ¿no? Nuevamente se vuelven a llenar de hojas los árboles y luego las flores y luego nada tan disfrutable como en ciertos lugares, como es el caso del Paseo de la Reforma, en ciertas zonas aquí en la Ciudad de México o algunos parques, la presencia de las famosísimas y bellísimas jacarandas, que hay que decir de paso que las florecitas más vale barrerlas antes de que se peguen al suelo porque luego adquieren un olor que ese sí no es muy agradable, no es tan agradable como su color. Eso no lo sabía, fíjate. Sí, fíjate. Resulta que cuando se descomponen entonces no huelen tan bien, No mira. huelen bien, no huelen nada bien. De lo que se viene uno a enterar en estas fechas. Sí. Bueno, yo tampoco lo sabía, pero me lo enseñó alguien con mucha experiencia, una Ah, mujer bueno, mayor que cuida mucho su jardín. perfecto, muy ¿Eh? bien. Pues, entonces ya lo saben, si tienen jacarandas cerca por lo menos, pues ni modo, les va a tocar barrerlas. Yo por aquí tengo un vecino que tiene una jacaranda y que en efecto en primavera florece y luego es un reguero de florecitas, pues ni modo, a barrerlas. Pues mira, si quieres salir de la curiosidad, pasa por ahí cuando no barran y afina el olfato. Lo voy a hacer, sí que sí. Qué bueno que están con nosotros, amigos. Pues vámonos, mi querido Carlos, a los hashtag en tendencia de hoy. El primero de los cuales, pues tenía que ser, ¿no? Y ahí está toda la expectativa respecto a qué sucederá, qué es lo que nos va a anunciar mañana el presidente López Obrador. Creo que esta mañanera va a estar muy concurrida, por lo menos en YouTube y en los medios que se transmite de manera permanente, o el miércoles, cuando se dé el informe desde Tesla, la empresa de Elon Musk. Y pues que Elon Musk precisamente es el primer hashtag en tendencia de hoy, porque hoy platicaron el presidente López Obrador y Elon Musk, precisamente para ponerse de acuerdo de respecto a la instalación o no de una planta de Tesla en nuestro país, después de muchas especulaciones y de mucha política, como todo en este país, respecto a la instalación de la misma, que si sería en Nuevo León, que si sería en algún otro estado, que el presidente decía que no, que se la llevaría a Tabasco, que por ahí levantó la mano el michoacano y que también el hidalguense. En fin, leía yo por ahí, Carlos, equipazo, que en alguna de las columnas, pero no recuerdo de quién era la columna, si no me equivoco fue en el Financiero, decía que lo que pasó en el caso de Samuel Ruiz es que no la tenía asegurada, pero Samuel Ruiz, después de que Samuel recibe a Elon García. Musk, ¿cómo? Samuel García, Perdón, sí, Samuel García, ay, perdóname, sí, Samuel sí, Ruiz, gobernador. Ajá. en paz descanse el obispo. Sí. Samuel García, pues digamos que se fue de la boca, ¿no? Es decir, cometió la indiscreción de decir que sería ya y lo daba por hecho y demás. En el caso de Hidalgo, Elon Musk, después de ir a Monterrey o a Nuevo León, fue a Hidalgo, y en Hidalgo lo que hicieron fue guardar, o cumplir con lo que les había propuesto o pedido el propio Elon Musk, que era ser discretos, y entonces no lo dijeron. Por eso, en Hidalgo no se había dicho nada, sino hasta después que Samuel García empezó a hacer pues todo el escándalo que empezó a hacer respecto a Monterrey. Así es que no hay nada amarrado hasta que el presidente lo dé a conocer y la empresa Tesla lo confirmó el miércoles. Efectivamente, por lo pronto, lo que sí es un hecho, Blanquita, pues es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí lo dijimos desde un primer momento,
ha insistido en que la inversión de Tesla debe llegar a nuestro país, a un lugar en donde sea factible, en donde haya infraestructura, en donde sea necesaria, además, en donde haga falta la inversión, en donde se utilice, en donde genere desarrollo para partes de este país que todavía no están desarrolladas. Y por eso fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde un principio dijo que en Nuevo León pues era complicado que pudiera estar allí de entrada porque no tiene ni agua. Y recordemos cómo le fue precisamente en el 2022 a la Sultana del Norte, justo porque pues la falta de agua potable provocó escasez, provocó sequías, provocó muchos problemas entre los habitantes del estado de Nuevo León. Ahora, cuando el presidente dice eso, Samuel García le contesta y le dice, claro que tenemos agua, además Tesla utiliza muy poca agua, si acaso utilizará agua tratada en realidad y lo que nos sobra es agua tratada. Evidentemente, para Samuel García la intención, como para muchos otros gobernadores, como bien lo mencionas, porque a partir de que se dio a conocer el asunto, el de San Luis Potosí, el de Tamaulipas, el de Veracruz, es decir, todos prácticamente dijeron, pues aquí también se puede poner la planta de Tesla. Estamos hablando de manera extraoficial de alrededor de 5,000 millones de dólares que se supone vendrá a invertir Elon Musk a nuestro país. Y hoy el presidente López Obrador en la mañanera confirmó que tendría una llamada telefónica con él, una conversación. ¿Qué se habrá dicho allí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchos especularon en cuanto supieron que hablaría el presidente López Obrador con Elon Musk. Y algunos, como el propio Gabriel Cuadri, que es actualmente diputado federal opositor, y quizás por eso vale la pena la mención, aunque escuchen lo que escribió en su cuenta de Twitter Gabriel Cuadri, lo siguiente: López no logra imponer su capricho a Elon Musk y este, que la pensaba en Nuevo León, se lleva su nueva fábrica de Tesla a Austin, Texas. Nuevamente, sí logra joder a México. Nunca nuestro país había padecido un gobierno tan avieso, protervo, perverso, inepto y corrupto. Todo eso es lo que escribe Gabriel Cuadri en su cuenta de Twitter y lo tienen en estos momentos en pantalla. Y evidentemente, a partir de allí también hubo algunos otros, incluso periodistas, que supuestamente tienen fuentes muy importantes o muy cercanas o muy confiables y que revelaban ya que efectivamente se habían roto casi las negociaciones entre el gobierno de México e Elon Musk, y consideraban o apuntaban en el mismo sentido que Gabriel Cuadri, que no iba a haber tal inversión en nuestro país. Pero desafortunadamente nos damos cuenta que en muchas ocasiones ese tipo de declaraciones de supuestas fuentes o de supuestos pitazos, pues no son otra cosa quizás que o malas fuentes, malos pitazos, por un lado, o que les gana de alguna manera los deseos de lo que quisieran que fuera, porque la realidad, Blanquita, pues es que pues apenas habíamos escuchado ese tipo de comentarios y de mensajes en Twitter de algunos personajes importantes diciendo que se habían roto las relaciones y que no iba a haber ninguna inversión de Tesla en México, cuando pues se da a conocer desde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores que efectivamente sí hay inversión, sí habrá inversión de Tesla en nuestro país, sí vendrá Elon Musk a poner una planta aquí y no sabemos qué otra cosa más, pero también lo que es un hecho es que todavía no se desvela el misterio de en dónde va a llegar esa inversión. Eso se va a revelar hasta la mañanera de este viernes, de Martes, este día martes. martes, de este martes. Martes. Fíjate que cuando leí este tweet, porque además lo que sí trascendió es que en el acuerdo al que habrían llegado en la llamada es que efectivamente el presidente López Obrador sería el encargado de dar a conocer en dónde se instalaría esta planta. Yo pensé, la verdad, que iba a ser hasta el miércoles cuando se dé el informe de Tesla, porque era lo que estaba previsto. Ya había previo a esta conversación y a esta mañanera y al anuncio del presidente de que iba a tener una conversación con Musk, también en otras columnas leía yo que se hablaba de que si en el caso de que no se hiciera la inversión en México, pero me pareció un poco descabellada la idea, o no sé, un poco lejana la idea, porque el nearshoring le conviene por el nearshoring, o sí, el nearshoring le conviene
a Elon Musk y por lo tanto a Tesla estar en México y no en otros países. Y esa columna decía que si no se hacía en México, que ya estaba contemplando Tesla irse a Indonesia. Y dije yo, ay, tan lejos, pero bueno, porque ya estamos hablando de otro continente. Bueno, ni siquiera el continente europeo, ya no estamos yendo hasta Asia, ¿no? Bueno. Cuando leí, pasando a otro asunto, cuando leí el tweet de Gabriel Cuadri, ese que tú acabas de leer, de que se llevara fábrica a Austin, en Texas, yo dije, no creo que esto sea cierto, no está comprobado, no creo que el presidente haya dejado ir una inversión de esa naturaleza tan tremenda, sería un gran fracaso para su gobierno, y el presidente si una cosa no es tonto, o sea, el presidente es un hombre muy listo, y no creo que hubiera hecho eso, no lo dejaría perder. Y entonces lo que me preguntaba, en el caso de Gabriel Cuadri y algunos otros que se engancharon con esta información es, ¿no les dará miedo hacer el ridículo? De verdad, eso fue lo que pensé. Pues, oye, porque Pues, no es uno, son varios. así Esa es la es, realidad. Pero sí. desafortunadamente en muchas ocasiones les gana la pasión o les gana lo que quisieran que ocurriera. Lo que sí es un hecho es que muchos estábamos de alguna o de otra manera en la incertidumbre, porque recordamos, ya lo habíamos platicado en este espacio, lo que ocurrió con Constellation Brands. Y que, por cierto, justo al día siguiente de que lo comentábamos aquí en el equipazo, curiosamente el presidente López Obrador habló del asunto para revelar que en efecto Constellation Brands sí se está instalando en el estado de Veracruz y las salidas por el mar pues van a ser benéficas precisamente para esta empresa cervecera que en un primer momento, cuando comenzaba este sexenio, recordarán, tenía como objetivo instalarse en Baja California, pero que el presidente dijo, no, ahí ya no hay agua, imposible que se pueda instalar allí, negociaremos y vamos a reubicarla en otro lado. Pues resulta que efectivamente la reubicaron en Veracruz y Constellation Brands aceptó. Bueno, a raíz de eso fue que muchos pensamos, ¿y qué le va a decir Elon Musk? Un Elon Musk que también es conocido precisamente por lo poco que conocemos o que hemos visto públicamente de él, es aparentemente una persona bastante necia y terca. Si no, ¿qué fue lo que ocurrió cuando dijo primero que iba a dar no sé cuántos millones para comprar Twitter y después a la mera hora dijo, no, siempre ya no quiero nada, y lo obligaron pues por bocón, porque no le quedó de otra, porque al haberlo hecho manifiesto con su propia voz y sus palabras, pues se comprometió, ya había incluso un compromiso hecho y lo obligaron y por eso es el nuevo dueño de Twitter. Pero a final de cuentas, en este caso en México, pues él sí podría haber actuado de alguna o de otra manera, impulsivamente también como lo pretendió hacer en Twitter y decir, pues me vale, si no me dejan poner en Nuevo León, yo me voy y háganle como quieran. Eso quizás era lo que algunos considerábamos o ponderábamos por la duda de qué va a pasar con Tesla. Ahora que ya sabemos que Tesla se queda en México, en realidad la única duda que tenemos es quién ganó en las vencidas. ¿Ganó Tesla o ganó López Obrador? Eso lo vamos a saber cuando sepamos en dónde se va a colocar esta planta armadora de vehículos. Sí, pero es muy difícil porque no sabemos si efectivamente Tesla había tomado ya la decisión de establecerse en Nuevo León, o fue, como decía yo al principio, Samuel García, que rompió Exacto. el secreto y que rompió la promesa sí, la promesa que le habían hecho, por lo menos de palabra, a Tesla, en el sentido de no dar ningún adelanto porque la decisión no estaba tomada. En realidad, son decisiones que no son tan fáciles, tienen que ver muchas cosas. Dice José Ángel Matías, mañana, darán una noticia en la mañanera sobre el sí de la inversión de Tesla. No lo afirmó. Pues sí, en efecto, era justo lo que estábamos diciendo. El caso es que será, miren, yo creo que para prácticamente cualquier estado del país será una buena noticia, porque todos los estados forman parte de este país que necesita inversiones de esta naturaleza. Será una gran inversión la construcción de una planta de esta empresa en nuestro país. Así es que pues solamente esperar en dónde será y seguramente darán de brincos el estado para el que vaya, que también representa un reto además, ¿eh? Desde luego que son opciones de crecimiento. Desde luego que es una opción también, es una inversión grande, importante, y son opciones de creación de nuevas fuentes de trabajo, pero también tiene sus retos en otro sentido. Todo crecimiento implica, por ejemplo, más recursos, es decir, el hecho de que vaya más gente, que llegue. Con una empresa de este tamaño, llega más gente.
hay más migración hacia las zonas en donde está eso. Y con esa migración, ¿qué llegan? ¿Qué vemos aquí donde llegan grandes empresas? Eventualmente un poco más de contaminación dependiendo de las empresas, o mucha más contaminación dependiendo de las empresas, con más gente en las zonas, llega típico de nuestro país el comercio ambulante, y por lo tanto, bueno, pues a veces las calles no son del todo ordenadas y limpias, son características propias de nuestro país. También la delincuencia eventualmente puede integrarse o incrementarse a este rol de aquello conocido como progreso. Son cosas naturales del progreso, así es que por eso también es un reto. No todo es negativo ni todo es positivo, es un reto, y en la medida en la que logren vencer y prever los problemas, será un mayor avance, un avance de positivo, un mayor porcentaje de avance positivo. Sí, efectivamente. Pues ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, podríamos decir que, creo yo, son buenas noticias. El hecho de que por lo menos hasta ahorita todo parece indicar que la inversión de Tesla en nuestro país sí se queda. Y eso, insisto, es algo que debemos celebrar. Ya nada más nos falta ver Saludos. en... Sí, saludos a Janet Esparza desde Aguascalientes, saludos a Aguascalientes, también por acá nos saludaron uno de nuestros amigos desde Guanajuato, capital Guanajuato, Salvador Hernández, saludos, y desde Mérida, saludos a Miriam Judith Gallegos. En un ratito más saludamos así poco a poquito a todos nuestros amigos. Carili también anda por acá, y nuestras queridísimas moderadoras Caosfera en YouTube y Carmen Castro en Facebook. El siguiente hashtag en tendencia de hoy es Ovidio Guzmán. Ese, pues es un hashtag más o menos rapidito, mi querido Carlos. Pues de verdad que es bastante rápido, Blanquita, porque en realidad de lo que se trata en pocas palabras es de que Ovidio Guzmán es requerido por las autoridades de los Estados Unidos. Eso ha sido confirmado ya por las propias autoridades, las cuales hicieron llegar un documento en el cual explican o hacen la petición formal, mejor dicho, de la extradición de Ovidio Guzmán, apodado El Ratón. El hijo de Joaquín Guzmán Loera es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, uno de los líderes del narcotráfico, de una asociación o de una organización criminal conocida ahora como Los Menores, y que se refiere precisamente pues, a los hijos del Chapo Guzmán, y de la cual forma parte él, que es apodado El Ratón. Bueno, pues Estados Unidos ya presentó a nuestro país la solicitud formal para la extradición de Ovidio Guzmán. Eso fue lo que informaron fuentes del gobierno mexicano este día. La Embajada de Estados Unidos habría presentado a la Cancillería y a la Fiscalía General el expediente con el que se acusa a este hombre, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, de narcotráfico. Fue lo que detalló un vocero gubernamental que pidió no ser identificado por no estar autorizado para declarar. Vale la pena mencionar también que Ovidio Guzmán, desde que fue detenido, ha estado, por lo menos su defensa, interponiendo recursos que impidan precisamente su extradición a los Estados Unidos. En estos momentos tiene 2 recursos activos para impedir que sea extraditado, pero Estados Unidos ya pidió formalmente su extradición, y eso nos habla seguramente de que en cualquier momento, cuando más convenga quizás, pues será extraditado este sujeto a la Unión Americana, y estaremos una vez más ante otro juez, ante otro de esos juicios que son muy mediáticos allá en la Unión Americana. Dice Carmen Castro, mejor que juzguen a Ovidio en los Estados Unidos, porque aquí no se les vaya a escapar o lo dejen libre. Y Caosfera dice, por Chapito, jaja. Supongo que ¿Sí? se refiere a lo del ratón, ¿no? Sí, esa, el ratón, porque el Ajá. chapito. Fíjense que a propósito del Chapo Guzmán y a propósito de Ovidio Guzmán, el pasado viernes, que la quiero meter aquí la nota para ya no hacer un corte con el asunto de Ovidio Guzmán más tarde y no hablar de los Chapos otra vez, bueno, del Chapito, del Chapo. El pasado 24 de febrero empezaron a correr algunos rumores de que había una operación federal conjunta en Tamazula, ya saben, había helicópteros y no sé qué hay en Durango, y que eran las fuerzas especiales de la Marina y el Ejército Mexicano, y que lo que pretendían era capturar a a un tío de Ovidio Guzmán, o hermano de Joaquín el Chapo Guzmán.
se estaban sobrevolando las montañas de Durango, los helicópteros, y estaban detrás de Aureliano Guzmán Loera, al que le dicen el guano. Qué feo sobrenombre le pusieron, si saben lo que es el guano, ¿no? La popó de los pajaritos. Un hombre, ha sido descrito por algunos como un narcotraficante más inteligente y más hábil para los negocios que incluso su hermano, el Chapo Guzmán. De hecho, hay un rumor, según información de Infobae, en las montañas de Sinaloa, de que en abril de 2015 el Guano Guzmán acabó con la vida de su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, sin aprobación del Chapo, y ese hombre era además el padre de la esposa de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, lo que encrudeció la lucha entre los dos cárteles. El Chapo, en su última escapada, de hecho, tuvo una seria discusión con su hermano, el Guano, precisamente por este asesinato, que él no había autorizado. También se habla de que este tío no tiene ninguna conexión con el ratón, o sea, con Ovidio Guzmán y sus hermanos, no tiene ninguna liga, que cada quien tiene sus propios grupos que hacen pues cada uno lo suyo. Aunque todavía, fíjense, esto fue el viernes y aún no se da a conocer si efectivamente lo capturaron o no, pero iba atrás un blanco importante. Me encantó el comentario de Caosfera, que dice que será muy apestoso, por eso el apodo. Bueno, de eso. Pues igual, probablemente. Pues eso era lo que les quería comentar a propósito del hashtag de Ovidio Guzmán. Si acaso añadir solamente, Blanquita, que como parte de este operativo, que por cierto, dicen los que saben, llevaba varios días en la zona con la intención de capturar al guano, en realidad, pues estos habrían terminado únicamente con la detención de 3 sujetos, el decomiso de 7 armas largas y de un aditamento lanzagranadas. Es lo único que habrían obtenido, pero no al guano, efectivamente. El siguiente hashtag en tendencia de hoy es ministros. Hay varias razones por las que ministros se pone como hashtag en tendencia a esta hora de la noche. Y es en una de ellas es, pues, se ha mencionado mucho a lo largo del día el hecho de que se pusieron flores durante la manifestación del domingo en la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llamado justamente toda esta manifestación era para los ministros, para que no aprueben el plan B del presidente López Obrador y de su gobierno. Y las palabras que dijera en su momento el ministro en retiro, José Ramón Cosío, en el sentido de que la Corte tiene una misión que es defender la Constitución, pero que además era uno de los muchos coros que se escuchaban allí en ese tan llena Plaza de la Constitución aquí en la Ciudad de México y en algunos otros lugares. Fue un emplazamiento pues a la Corte para que cumplieran de manera autónoma e independiente con su deber de pues echar para atrás un plan B que, y lo dijo Ricardo Monreal, por cierto, en primerísima instancia, que viola en varios de sus puntos la Constitución. Sí, efectivamente. En primera instancia, por esta razón, por la manifestación del INE del domingo pasado, es que ministro se convierte en nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Hablar sobre el asunto simplemente nos implicaría mencionar que de acuerdo con la versión oficial no hubo más de 90,000 asistentes, de acuerdo con la versión de los organizadores fueron alrededor de 500,000. Lo que es un hecho es que hubo manifestantes en diferentes ciudades de la República Mexicana, no sé si en 100 como se había previsto en un principio, quizás no tantas, pero por lo menos el epicentro de la manifestación, que fue la Ciudad de México, pues sí fue una manifestación que desde mi particular punto de vista incluso rebasó al famoso Círculo Rojo, que fue el que de alguna o de otra manera pues convocó esta manifestación. Y cuando hablamos de Círculo Rojo es algo que ya está perfectamente establecido, identificado, pues como aquellos personajes, hombres de la política, hombres de negocios, hombres empresarios, hombres de los medios de comunicación, influencers, personajes hasta de la farándula y, ¿por qué no?, hasta luchadores o líderes espirituales y religiosos, forman parte de ese círculo rojo que tienen la capacidad o que buscan siempre la manera de inclinar hacia un lado o hacia otra o hacia otro, el que más les convenga,
pues las tendencias o los asuntos que se deben abordar en el país. Mucha gente, creo yo, salió convencida por los llamados de los medios de comunicación, pero muchos otros mexicanos, considero, salieron porque sienten que algo anda mal en este país. Y mi percepción en lo particular es que quedaron rebasados los que convocaron, porque para empezar, los dos personajes que dieron discurso, que fueron Beatriz Pajés y José Ramón Cosío, una demasiado sobreactuada, el otro demasiado tibio, me parece, y un tanto aburrido, es decir, sin capacidad para conectar con la gente. Me parece, insisto, que se vio rebasada la convocatoria porque había terminado ya el evento, habían concluido ya los discursos, no tardaron más de 45 minutos, cuando la realidad es que todavía mucha gente ni siquiera terminaba de llegar al Zócalo capitalino. Muchas personas acudieron al llamado y quizás el peor error que pueden cometer tanto unos como otros es los opositores considerar que esto es una victoria y los oficialistas considerar que en realidad no significan ningún peligro estas movilizaciones que vimos durante el fin de semana. A mí me parece que hay un sector de la población que no se siente representado ni por unos ni por otros y que ninguno de los dos extremos está tomando atención de eso y creo que eso puede ser un riesgo para la democracia de este país. La manifestación, por cierto, no la manifestación, los discursos, el acto que estaba previsto que sería breve, comenzó a tiempo, comenzó de manera muy puntual. Se detuvieron el primer acto dentro del evento fue el retiro de unas mantas con las que muy mal, miembros de Morena, pues prácticamente tapizaron el Zócalo, algunos carteles y unas mantas que colgaron precisamente del antiguo Palacio del Ayuntamiento, o sea, No del gobierno. ¿Perdón? No era el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Blanquita, era Fue en los edificios que están arriba de las joyerías. Por los hoteles, entonces, y el Monte de Piedad. Exactamente. Ok, enfrente del Palacio Nacional. Enfrente de Palacio Nacional y te explico la razón, porque allí tienen sus oficinas legisladores del Congreso de la Bueno, Ciudad de México. Quienes ok. cubrimos el Congreso de la Ciudad de México sabemos que se puede entrar por allí, tienen sus oficinas, a veces hasta llegan a invitar a gente para que vea los eventos que hay en el Zócalo, es otro de los privilegios que tienen esos legisladores y que aprovecharon el asunto para colocar esa manta. Concuerdo contigo, con toda seguridad fueron legisladores locales de Morena los que hicieron eso, pero como legisladores de la oposición también tienen allí sus despachos, pues por eso pudieron bajar la manta. Era una manta que se veía a Genaro García Luna diciendo Genaro García Luna no se toca o algo por el estilo. Una burla de parte del oficialismo que no aguantó la oposición y por eso la retiraron. Pero no era el antiguo Palacio del Ayuntamiento, era arriba de las joyerías. Ok, qué bueno que me corregiste, lo agradezco. Sí, dice por ahí José Ángel Matías, y tiene razón, que está el Hotel Majestic y el Gran Hotel de la Ciudad de México también en ese punto, justo frente a Palacio Nacional. El caso es que no tenía nada que hacer ahí, lo que pretendía era desvirtuar una marcha y pusieron en una gran manta una mentira del mismo tamaño, porque no era una marcha, la manifestación no estaban convocados para defender a ningún individuo, ¿no? En todo caso, yo creo que se conjuntaban dos cosas. Una, quienes no están de acuerdo con el propio presidente, o sea, una marcha en contra del presidente y su gobierno, o bien una marcha precisamente para lo que en su origen se supone la convocaron, que era para la defensa del INE, o sea, para echar para atrás el plan B de la reforma electoral, que desde el plan A, que nunca le han dicho así, pero digamos que desde el original, pues ha recibido muchísimas protestas. Pero bueno, en todo caso fue una provocación de muy mal gusto y una falta de respeto para los muchos ciudadanos que estaban ahí, un pretender engañarlos y por tanto verles la cara de que estaban ahí por una cosa y pretender ponerles un estigma que desde luego que no les venía, ¿no? Que no, así es que me parece que hicieron muy bien en quitarlo, porque era una mentira, punto, ¿no? Me parece también que fue una marcha con mucho respeto, que se llevó a cabo, no hubo mayores cosas que lamentar para los que creían que podía suceder, pues no hubo mayores cosas que lamentar, mucha gente, eso sí,
Podemos o no estar de acuerdo con ese sector, podemos o no estar de acuerdo con el sector que defiende a pie juntillas al presidente López Obrador, pero como dice Carlos, hay un sector que no se siente representado ni por los unos ni por los otros. Y lo que dice por acá nuestro amigo Daniel Rodríguez es, y ese grupo que no se identifica ni con un grupo ni con otro, somos la gran mayoría que no estamos con ninguna de estas movilizaciones, lo cual es muy triste porque efectivamente hay un gran porcentaje de la población que no se siente representado por ninguno de los dos, que está consciente de que en ambos casos, aquí lo hemos dicho, todos son iguales, ¿no? Que están cortados por la misma tijera y que al final todos mienten y que lo único que les interesa es su propio poder. Dice Carmen, qué bueno que fue mucha gente a la movilización de ayer. Lo que no me termina de cuadrar es que vayan en defensa de línea aquellos personajes impresentables como Alito, Moreira y demás. Héctor Marín dice, poner la manta fue un acto de provocación. Ay, me brincó esta cosa. Fue un acto de provocación. Quitarla fue morder el anzuelo. No creo, bueno, ¿para qué la dejo? Si lo que está diciendo es una mentira. Yo creo que los manifestantes estaban en su derecho de quitarlo, no tenían, pero se dio, es decir, ¿cuántas mentiras como esas estará diciendo los gobiernos? Y digo los gobiernos porque insisto en lo que hemos dicho aquí un montón de veces. Miente este gobierno como han mentido otros en el pasado, ¿no? Pues lo que pasa es que la misma oposición de alguna manera pues también mintió cuando convocó a esta manifestación, Blanquita, pues hablan de cosas que en realidad no es que se estén considerando en las leyes y lo peor de todo pues es que al final de cuentas, y por eso decía yo, a mí lo que me parece más lamentable, de hecho ni siquiera me parece que tuviéramos que estar hablando de los motivos de unos y de las razones de los otros. A mí me parece que lo importante del asunto es el hecho de que la gente, al final de cuentas, nada más es utilizada por cualquiera de estos dos grupos. Y por eso decía yo, que se están viendo rebasados, porque tanto unos como opositores son tan ineficientes y tan ineptos que no pueden canalizar para su causa a todas esas personas inconformes. ¿Y por qué no pueden canalizar para su causa a todos esos inconformes? Pues porque en realidad no los entienden, porque en realidad no los comprenden, porque en Porque realidad viven no los distantes. conocen, porque están distantes, porque ellos viven en su mundo y en su esferita de cristal. Y por el otro lado, eso es lo que quizás me pueda molestar a mí un poco más, que el oficialismo, al darse cuenta de esto, en lugar de tener mayor apertura, mantenga su discurso de que, pues es que hay algunos con los que de plano no se puede dialogar y pues ¿para qué dialogamos? Mejor que sigan su camino. Y es que ese es el problema. Entonces, ¿a quién van a acudir los ciudadanos cuando tengan que elegir a unos o a otros para que sigan manteniendo o sigan dirigiendo el curso de este país? ¿A quién van a ir los ciudadanos? Y eso es quizás lo que a mí me llama mucho más la atención, porque de aquí en adelante, con toda seguridad, no vamos a dejar de escuchar el mensaje de que la gente tiene que acudir a las urnas, porque eso es lo único que les importa a los políticos, ya sean del oficialismo o de la oposición, que la gente vaya. ¿Por qué? Pues porque va a votar por alguno de los que ellos quieran, por alguno de los que ellos van a poner y a proponer y a obligar a que nosotros votemos por ellos. Por eso siempre el discurso es, cuidado con el abstencionismo, cuidado con no ir a votar, no dejen en manos de los otros. Pues sí, pero ¿por quién va a votar uno? A fuerza por alguno de esos dos perfiles que no representan a la mayoría de la población, sino que nada más representan los propios intereses de esa oligarquía que a veces es oposición y a veces es oficialismo, pero siempre están viviendo del presupuesto. Pues a mí no se me hace justo. Dice Curiosidad SM, otra cosa son los números. Cuando el grupo firme llenó el Zócalo, el gobierno dijo que fueron millones. Ayer que se llenó el Zócalo dijeron que fueron menos de 100,000, jaja, el tamaño del Zócalo varía. A mí me llamó mucho la atención porque decía Marco Cortés y decía Kenia Rabadán, que del PAN, decían ellos, o varios de los organizadores, que eran más de 500,000 personas, ¿no? Porque se llenó el Zócalo y también hubo mucha gente que no pudo llegar, que estaban en las calles aledañas, como ocurrió en el pasado en algunas otras manifestaciones.
Pero luego el gobierno de la Ciudad de México dijo que habían sido 90,000 y el presidente de la mañana dijo que 80,000. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Dice, por acá decía, espérame, Héctor Marín, concuerdo con Carlos. De hecho, la unión PRIAN-RD es tan artificial como lo fue la existencia de Yugoslavia, Checoslovaquia o la propia URSS. Dice Héctor Marín, por ende, la unión PRIAN-RD es Chile, es dulce y es manteca. No se sabe qué es ese mazacote. Pues no, pero así es con todos los políticos, como son los mismos de siempre. Pues Acuérdense que el presidente estuvo dentro del revolucionario institucional, o sea que eso no se nos olvide. ¿Y en cuántos partidos han estado también muchos de sus seguidores? ¿No recuerdan que Marcelo Ebrard estuvo en el Partido Acción Nacional? En fin, todos tienen una historia porque siguen, han estado desde hace muchos años, tienen toda su vida viviendo del presupuesto, de nuestros impuestos. Entonces, perdón, pero es pan con lo mismo. En mi opinión, dice Daniel Rodríguez, pelean por el control. El INE sí puede y debe ser mejorado. Es más una pelea de ciegos y sordos con posiciones. Claro. Porque todo es mejorable, todo se puede mejorar, el INE debe mejorar. A mí lo que no me cuadra mucho es que generalmente cuando hay propuestas para mejorar, sobre todo una institución electoral que es la encargada de vigilar que la democracia se cumpla de una manera, que el proceso democrático se cumpla de la mejor manera posible, estamos en constante construcción de eso, que esa propuesta venga del propio gobierno, cuando desde mi perspectiva tendría que venir de los ciudadanos, como así también nos ha sucedido en el pasado, o bien de la oposición, pero que venga del gobierno, si es como que el gobierno quiere hacerla, como ha sucedido en otros gobiernos con otras reformas, hacer las cosas y ponerlas a modo para poder eternizarse o poder lograr las cosas que pretenden lograr y que no necesariamente son para bien de la población. Entonces, eso es lo que genera, sí, bastante desconfianza, por lo menos en algunos. Hubo una voz conciliadora contraria a la, pues muy al estilo del presidente López Obrador, que se la pasa insultando y ofendiendo gente, calificó de fraudulentos, mapaches, oligarcas electorales a los convocantes de la marcha del domingo. Monreal, en cambio, pidió al partido, a Morena, no satanizar la marcha en defensa del INE y más bien aprovechar la oportunidad para tratar de conciliar a esta nación que pues está dividida y cada vez más pues por las acciones precisamente emprendidas desde el gobierno. La marcha, hay que decirlo también y de paso, acaparó la atención. No hubo periódico en el país que no sacara en su portada precisamente esto que hacemos mal, por cierto, en llamarlo marcha, porque no fue propiamente una marcha, fue una convocatoria para una manifestación ahí en el Zócalo, nada más. Y las otras que se llevaron a cabo también en plazas específicas de varias ciudades del país y también en otras ciudades del mundo, que por supuesto no podemos esperar que haya 500,000 personas en París, ¿verdad? Pero sí fueron algunos mexicanos que estuvieron en París, en España, en algunas otras, en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos donde hay muchos mexicanos. El hecho es que esta manifestación acaparó la portada de muchos diarios a nivel tanto nacional como internacional. Y internacional no solo de Estados Unidos, sino también de países de Centro y Sudamérica. Así es que, pues sí, llamó la atención y la respuesta del presidente López Obrador es igual que la de la vez pasada. También es, bueno, como se convocó a la marcha del 13 y luego el presidente convocó a otra en noviembre, el año pasado, para ver quién podía convocar más gente. He oído otras expresiones que no me atrevo a decir aquí. Ahora es exactamente lo mismo. Ya convocaron a esta marcha y ahora el presidente convoca a otra, pues para defender la democracia y conmemorar la expropiación petrolera. El pretexto es lo de menos, pero ya la anunció, yo me enteré hace unos días de que se iba a hacer esto, pero bueno, también va a celebrarse el aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo, le llaman ellos megamarcha, la convocatoria al expreso el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que igual que Alito Moreno y que igual que Marco Cortés, me parece al mismo nivel de impresentables. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues ahí está el asunto. Los ministros se convirtieron también en nuestro hashtag en tendencia de hoy, no solamente porque a ellos acudieron los que marcharon
a pedirles el apoyo para que echen atrás el plan B propuesto por Andrés Manuel López Obrador, sin que se nos olvide también, y eso creo que no lo hemos dicho, que antes de que se supiera del asunto, en realidad el propio Instituto Nacional Electoral ocultó las encuestas que había mandado a hacer para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que se llevara a cabo una reforma que implicaría austeridad para la democracia de este país, austeridad que tanta falta nos hace en ese sentido. Pero recordemos que precisamente el INE ocultó esas encuestas y cuando se dieron a conocer, bueno, pues ya no sabían ni dónde meter la cabeza. Lo que es un hecho es que en pocas palabras, nuestra burocracia dorada, ya sea que hablemos de consejeros electorales o de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues mucha guáguara, mucha baba de perico, de lengua me como un plato o un taco, pero la realidad los termina desvelando por completo. Como la realidad que nos muestra el periódico La Jornada en esta nota del periodista Eduardo Murillo, le mandamos un saludo, y que dice precisamente lo siguiente: salario de los ministros de la Corte ascenderá a 206,948 pesos mensuales. El salario de los ministros y de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal ascenderá a 206,948 pesos mensuales según el manual de remuneraciones del Poder Judicial Federal que se publicó este lunes. Al sueldo de los ministros todavía hay que sumarle un aguinaldo máximo de 445,309 pesos, más un pago por riesgo de 416,754 pesos. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese tribunal en donde hay algunos jueces o magistrados que sueltan delincuentes, bueno, pues allí van a tener una percepción mensual de 201,973 pesos. A la par, el Poder Judicial de la Federación anunció que va a ahorrar 868,845,491 pesos del presupuesto para este año en la Corte, en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante diversas medidas de austeridad. Es decir, a lo mejor no van a tener ni papel en el baño los empleados, pero los ministros sí van a tener su sueldazo porque pues ellos se lo merecen seguramente. Igual que los consejeros del INE, igual que los jueces, igual que los magistrados, igual que toda esta burocracia durada, diputados, senadores, legisladores, secretarios de Estado, dirigentes de partidos, en efecto, pero se lo merecen, por supuesto, porque todo lo que hacen es para bien de este país, sí, cómo no. Una última razón por la que mi ministro se convirtió en hashtag es porque hay una nota en el sentido de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Lucía Piña, creó un comité de ministros con el objeto de programar los asuntos que se van a discutir en cada sesión y resueltos por el Pleno del máximo tribunal del país. Ella lo va a presidir, habrá 2 ministras o ministros que serán designados por ellas para el caso y tendrán derecho esos 2 ministros a voz y voto durante las sesiones. De eso seguramente se dirá un poco más adelante, ¿no? Ojalá, porque puede abrir la puerta a la discrecionalidad en el tratamiento de los asuntos, y la discrecionalidad en el tratamiento de los asuntos, en pocas palabras, puede traducirse en cochupos y corrupción. Saludos a Juan Polainas, rock and roll, que anda por acá. Diana Cantú, qué bueno que nos acompañas, Diana. Déjame ver algunos nombres que no había visto. Dice José Ángel Matías que cuando el concierto de Pink Floyd en 2016 se estimó en 200,000 asistentes ahí en el Zócalo, fíjate. Sí, claro. En ese entonces fueron 200,000. ¿Cómo? Era lo que platicábamos en tono de broma en el trabajo, porque decíamos, pues es que el Zócalo capitalino tiene diferentes dimensiones. Si se va a manifestar el oficialismo, puede congregar hasta 500,000 personas o más. Si se va a manifestar la oposición, no pueden ser más de 12,000 personas. Si va a ser un concierto de música, entonces sí pueden caber hasta 200,000 personas. Depende de lo que haya en el Zócalo para calcular la cantidad de asistentes. Hasta para eso somos, bueno, tranzas, corruptos.
Bueno, saludos, doctora Ana Becerra, Berta Margarita Garduño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Carili, ya la habíamos saludado a Carili también. Por acá está también Janet Esparza, que ya le habíamos saludado desde Aguascalientes. Antonieta Carreón, que anda por aquí. El profesor, el teacher Héctor andaba por acá también, igual que el teacher, profesor José Luis Estrella Cienfuegos. Que bueno, Miriam Judith Gallegos también por acá, José Cancino López, que nos saluda desde muy temprano, lo mismo que la profesora Esther Alcántara. A todos, a los que se han sumado, a los que no comenté, no mencioné, mira, Rebeca Olmos por acá anda también. A todos y a los que no hemos mencionado, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Creo que les gusta más este horario tempranero y a nosotros también. Definitivamente, pues como de que no. Gracias a José López, que también anda por acá, Héctor Marín, muchas gracias por todos los comentarios, también José Ángel Matías y Daniel Rodríguez, Sergio López Carreón, muchas gracias. Eliud, muchas gracias por estar con nosotros también, Eliud Castillo, muchas gracias. Bueno, pues gracias de verdad a todos. Y vámonos a lo siguiente, Blanquita, entonces. Vámonos a los. Déjame hacernos una acotación muy chiquitita. César Caín, nuestro querido amigo, subió un tuit hace como 3 horas que dice lo siguiente, es muy rápido, nada más voy a leer el tuit. Dice, establecimientos mercantiles por disposición tendrán que poner en la entrada de cada negocio, esto es en la Ciudad de México, los costos de sus servicios. El nuevo reglamento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. En la entrada de cada negocio, los costos de su servicio. Muchos ya lo tienen, pero ahora será por obligación, por ley tenerlo. Ahora sí, y vámonos. eso surgió, perdón, pero eso surgió, nada más hay que comentarles a nuestros amigos del equipazo, porque se dio a conocer, recordarán ustedes, y se volvió viral, una nota de un restaurante Allí en el precisamente centro. que tiene vista a la plancha del Zócalo capitalino, en donde, si no me falla la memoria, una orden de tacos de arrachera creo que costaba alrededor de 500 pesos. Una cerveza como 250 o 300 pesos. Es decir, un verdadero abuso. A raíz de esa denuncia es que se toma esta decisión para que los restauranteros pues ya no abusen, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que sigue, son las efemérides. Es Día Mundial de las ONGs, este 27 de febrero. Es una efeméride que conmemora la extraordinaria labor de las personas que forman parte de estas organizaciones sociales, visibilizando su importancia e impacto en la sociedad. También se pretende dar un reconocimiento a las personas que de manera altruista aportan ayuda a estas ONGs para que puedan seguir desarrollando su labor. Así es que felicidades a todas las ONGs que en realidad todo el trabajo que realizan es para llegar a tener un mundo mejor. Muchas felicidades. En efecto. Vamos ahora a la siguiente efeméride correspondiente también al 27 de febrero, a nuestra transmisión en vivo. Es 27 de febrero, Día Internacional del Oso Polar. La fecha es importante porque busca generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta esta especie poderosa, pero frágil a la vez, ya que enfrenta peligros como la pérdida de su hábitat y también la caza ilegal. De hecho, el oso polar fue la primera especie animal en considerarse en peligro de extinción y ahí la van llevando, pero si no les ayudamos nosotros los seres humanos, nos vamos a perder la existencia de estos animalitos en el planeta Tierra. Así que generemos conciencia. Día Internacional del Oso Polar. Y bueno, también es el 27 de febrero, el Día de la Concienciación de la Anosmia, dedicada a educar y sensibilizar a las personas acerca de las causas de la pérdida del sentido del olfato y su impacto. Así se le conoce a esto, a la pérdida del olfato como anosmia. Lo hemos aprendido ya con el doctor Frisby. Seguramente si nos apegáramos a las estadísticas, hay más personas con este problema tras haber pasado por el COVID, haber enfrentado el COVID. En algunos casos, pues ya les costó mucho trabajo y ya no recuperaron el olfato. Bueno, con la celebración de este efeméride se pretende apoyar la investigación, desarrollo y aplicación de tratamientos para la anosmia. En 2012 se estableció este día y fue gracias a la iniciativa de Daniel Shine, un estadounidense que tenía precisamente disfunción olfativa. Pues Día de la Concienciación de la Anosmia. Vámonos a la siguiente efeméride correspondiente al Día Mundial de las Enfermedades Raras.
El último día del mes de febrero es cuando se conmemora este Día Mundial de las Enfermedades Raras y su objetivo es generar evidentemente conciencia y ayudar sobre todo a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras. Hay que ayudarles a que reciban de manera oportuna un diagnóstico oportuno y un tratamiento para que a la larga esto les pueda garantizar una vida mejor. Día Mundial de las Enfermedades Raras, les repito, se celebra el último día del mes de febrero, es decir, este efeméride corresponde a nuestro 28 de febrero, a nuestro programa Como en Vivo, hoy Día Mundial de las Enfermedades Raras. También este 28 de febrero es Día Mundial de la Esterilización Animal. Generalmente se conmemora este día el último martes de febrero, una fecha que tiene una connotación y significado muy especiales para los amantes y defensores de las mascotas. El objetivo, controlar a la población de mascotas evitando el sacrificio de animales sanos. Fue proclamado en 1995 por la Human Society Veterinary Medical Association para ayudar a aumentar la conciencia sobre la necesidad de esterilizar y castrar para salvar vidas de animales. La esterilización, como saben, consiste en la extracción quirúrgica de los ovarios y útero en las hembras y los testículos en los machos para evitar la reproducción de crías y camadas. Así es que día 28 de febrero, en esta ocasión, Día Mundial de la Esterilización Animal. La esterilización animal es una práctica que deberíamos de tener como una costumbre quienes pues poseemos animalitos de compañía o mascotas. Regularmente, siempre lo decimos en este espacio, ya son demasiados los animales que hay en refugios o en la misma calle, ansiando, deseando o buscando tener un hogar, como para que todavía nosotros como seres humanos nos empeñemos en que si tenemos un animalito, ay, pues es que hay que dejarlo que tenga su primera camada para que conozca el amor. Aunque no lo crean, he escuchado ese tipo de declaraciones. Ha habido otras que dicen, no, pues es que si no los dejamos que tengan su primera camada, se pueden enfermar o les puede dar cáncer o bla, bla, bla. No, eso no es una realidad. Si tenemos un animalito, seamos dueños responsables y no permitamos que se sigan reproduciendo, porque en ocasiones eso únicamente se utiliza más bien para negocio, para lucro y siempre en detrimento de las especies animales. Mejor adoptemos, agarremos uno de los que están en la calle. Por eso es importante este día. Hablando del nuevo horario, dice José Ángel Matías que así nadie se desvela. Carmen Castro dice acá que esos lugares son horribles. Hay gente en la calle que, o sea, los lugares donde no hay exhibido los precios, que te invitan a pasar y dicen que tienen un menú económico y no es verdad, parece mafia, es lo que dice. Saludos, José Antonio Cruz Peinado, que andas por acá, qué bueno. Héctor Marín dice, pobres osos polares, cada vez tienen su hábitat más acotado. Lo cual es cierto, el problema es que cuando desaparece una especie, también no es que desaparezca la especie y ya, sino que todo el ecosistema alrededor de ella sale afectado y entonces hay más especies que se ponen en peligro o que ven disminuida o aumentada su población. Los osos polares de manera natural son depredadores de peces, por ejemplo, y ellos permiten mantener el equilibrio de población de peces en ciertas zonas. Si no los hay, pues hay una sobrepoblación de peces que puede generar otro tipo de problemas. Hay círculos perfectos en la naturaleza y se destruyen cuando se desaparece alguna especie. Dice Curiosidades que también es recomendable esterilizar a las perritas porque se pueden enfermar de piometra, una infección que se desarrolla en la matriz y que puede provocar la muerte. A mí lo que me ha pasado muchas veces con Varania, es que es muy guapa Varania, me dicen, ¿y ya tuvo crías y no va a tener crías? No. Ay, porque está bien bonita, para que tuviera y yo no. Ya cuando la adopté, estaba esterilizada, porque son protocolos de adopción. Sí, afortunadamente. Pues sí, en fin, ya vamos. Ah, mira, María López, bienvenida María López, dice muchas gracias por transmitir su programa. También anda por acá Luis Gonzalo Marín Domínguez, bienvenido Luis González, Edith Cervantes Aguilar también. Vi por aquí a Faraó Akenatón, bienvenido Faraó Akenatón, qué gusto que nos acompañen también. Sí, definitivamente
El horario nos ha venido bastante bien, eso es innegable. Gracias a Luz María González que dice, buenas noches, me encantan, siempre que puedo estoy con ustedes. Pues con este nuevo horario confiamos en que sea cada vez más seguido, Luz María González, y muy bienvenida. Gracias, de verdad, gracias a todos. Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, debe estar muy enojado porque finalmente el Consejo General del INE ya lo había adelantado el pasado jueves. Estaba en el Revolución Institucional esperando que pudieran echar para atrás esta determinación de que había tenido inicialmente el TRIFE. Bueno, pues el Consejo General del INE declaró inválidas las modificaciones a los estatutos del PRI mediante las cuales Alejandro Moreno extendía su mandato hasta que terminase el proceso electoral del 2024, pero la resolución en la sesión de este lunes fue ya aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra, aunque todavía hay la posibilidad de que se impugne ante el Tribunal Electoral, seguramente lo harán, pero bueno, la votación, como les decía, fue cerrada y no se aceptan las modificaciones a los estatutos del Revolución Institucional. Francamente, dudo mucho que el tribunal acepte la apelación y acepte la modificación, pero bueno, están en su derecho a hacer su luchita. En efecto, por lo pronto, lo que sí es un hecho es que tanto unos como otros le siguen jugando al tío Lolo, decía yo hace rato. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Bueno, primer lugar, o primer acto, por decirlo de alguna forma. En el primer acto tenemos a Mario Delgado, el dirigente del partido Morena, acudiendo ante el Instituto Nacional Electoral para denunciar al Partido Acción Nacional, pues presuntamente de que permitió que García Luna tuviera puestos de alto nivel. En pocas palabras, a eso acude el Movimiento de Regeneración Nacional, a denunciar, a lanzar una queja, a poner una queja ante el INE para pedir que le quiten el registro al Partido Acción Nacional por ese tipo de malos manejos. Bueno, como si algo de eso fuera a proceder o fuera a convertirse en una realidad en algún multiverso. Jamás va a pasar. Pero bueno, allí fue Mario Delgado. ¿Y qué es lo que hace el Partido Acción Nacional? Pues le contesta prácticamente en los mismos términos, también con algo que difícilmente va a surtir algún tipo de efecto. ¿Qué fue lo que hizo el Partido Acción Nacional? Bueno, pues también fue a iniciar una queja ante el órgano electoral, ahora acusando en este caso de manera particular a Mario Delgado, pero al mismo tiempo a Morena, pues de tener vínculos con el narcotráfico. Hágame usted el favor. El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, presentó en contra de Morena y de Mario Delgado, pues esta solicitud al INE para que investigue por el posible financiamiento del crimen organizado en las campañas del partido Morena y para su dirigente Mario Delgado. Seguramente van a encontrar algo y lo van a decir, ¿cómo de qué no? Ya lo esperaremos sentados. Alguno de nuestros amigos nos preguntaba hace rato precisamente que si Genaro García Luna era panista y criticábamos al PAN que la semana pasada, después de la sentencia de culpabilidad, sí, Genaro García Luna se había tardado mucho en responder y finalmente respondieron que nunca había militado en el PAN. Y uno dice, bueno, nunca militó en el PAN, pero por Dios, estuvo en 2 gobiernos panistas, tenían que saber, era más panista que cualquier panista, habiendo servido a 2 gobiernos del Partido de Acción Nacional. Pero luego en Twitter alguien subió una lista de los secretarios de gobierno del periodo, no recuerdo si foxista o calderonista, donde claramente se decía sin partido, sin partido, sin partido, y cuando apareció el nombre de García Luna decía PAN. Entonces, no solamente fueron lentos, sino que además, no es raro, todos mintieron, pero bueno. Y torpes. Ay, sí, en fin, otra cosa que aprobó el Consejo General del INE es que las personas no binarias puedan ver reflejada su identidad de género en la credencial para votar. Fíjense qué bueno está esto, es muy progresista, ¿eh? Sin el requisito de presentar un acta de nacimiento modificada que les identifique de esa forma. Si una persona se considera no binaria o es no binaria, y a la hora de que le piden poner hombre o mujer, esa persona puede solicitar que pongan una X. Y entonces eso significará que es una persona no binaria, que no es ni hombre ni mujer, sino que pertenece a la comunidad, a la comunidad LGBTI más. Me parece que es un avance, que insisto, que es progresista. El proyecto fue aprobado con 9 votos a favor y 2 en contra. Y no le veo sentido a mencionar quiénes fueron los consejeros en contra. Sí, la iniciativa ya está aprobada y es, insisto, un paso adelante.
Efectivamente. Nos vamos al siguiente tema de la novela que tiene como protagonista Yasmín Esquivel Moza, Mm. ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusada primero de plagiar su tesis de licenciatura y después de plagiar también su tesis de doctorado. La Universidad Anáhuac habló del asunto y dijo que no pueden hacer absolutamente nada porque después de 3 años ya no hay nada que hacer. Es Sí. decir, si ustedes saben copiar, pueden ir a la Anáhuac, hacer su carrera, copiar, pasar, obtener un título y después de 3 años ya no van a tener ningún problema, aunque haya sido de la manera más deshonesta posible. Eso dice el reglamento de la Universidad Anáhuac, no me vean a mí. Eso fue lo que dijo la propia Universidad Anáhuac, que por cierto los alumnos y muchos de la comunidad de la Anáhuac Protestaron. están indignados y evidentemente han alzado la voz y han protestado por esa tibieza de su casa de estudios. ¿Y cómo de que no? Pues es evidente que es pésima la acción o la respuesta que dio la Universidad Anáhuac. Pero bueno, al final de cuentas, lo que es un hecho es que Yasmín Esquivel Moza es muy probable que pueda tener sus días contados al frente o dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al final eso dependerá de ella, ¿eh? Porque se la podrá seguir llevando así el resto de la vida si así quisiera y nada la va a obligar a renunciar si ella no lo hace, pero los escándalos pues allí permanecen, eso es un hecho. Y esos escándalos, en efecto, le habrán de afectar, tan le han de afectar a Yasmín Esquivel Moza que durante la celebración del Día de la Bandera en Campo Marte no asistió el pasado 24 de febrero. Y en la sesión que se llevó a cabo este día 27 de febrero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco asistió la ministra Yasmín Esquivel Moza. Se le preguntó a su equipo de comunicación social o de relaciones públicas, ¿qué hubo? ¿Dónde anda la ministra? ¿Qué tiene? Mm. ¿Por qué no aparece? Pues, ¿qué creen? El propio equipo de comunicación social de la ministra Yasmín Esquivel Moza, pues dice que no tiene ni idea. ¿Qué va a Ay, pasar? seguramente se quedó en Cuernavaca, porque el sábado por la tarde trascendió un pequeño video, una fotografía, a través de las redes sociales, en donde estaba con su esposo comiendo muy plácida y muy relajada, muy sonriente, en un restaurante precisamente allá en Cuernavaca. Bueno, por lo pronto, en efecto, no se presentó a la sesión de este día de la Suprema Corte de Justicia, no ha dicho nada respecto a lo de la Anáhuac, que el que estaba hablando es su abogado, pero lo que sí está demostrado y además fue una nota de El País que reveló el viernes que el 40 y tantos % de la tesis de doctorado de la ministra de la, ya ahora todos le dicen, y creo que con razón, la señora Yasmín Esquivel, había sido plagiada y además había sido, ya no puede presentar el mismo argumento que presentó con lo de la UNAM, de que había presentado, que ella había hecho primero la tesis y luego los otros, porque hay gente como Burgoa Orihuela, cuyos trabajos habían sido plagiados por ella, que falleció ya hace Sí, bastante tiempo, que es bastante mayor que ella. Bueno, claro. esa es una. La otra, paralelamente, 172 académicos pidieron que la ministra ofrezca una disculpa y que renuncie, una disculpa por haber actuado deshonestamente y que renuncie. Es lo mínimo, pero esto sería como para imponer algún tipo de sanción y, por supuesto, retirarle los títulos, porque ahora no solamente es el de licenciatura, también es el de doctorado. Por lo pronto, Germán Martínez, que ya había ido a pedir juicio político en contra de Yasmín Esquivel por el plagio de la tesis de licenciatura, volvió a interponer otro juicio tras solicitud de juicio político por el plagio o el presunto no, el plagio de la tesis para doctorarse en la Universidad Anáhuac. Qué mal que las universidades pues ahora estén actuando de esta manera porque están abriendo la puerta para los cochupos también. Y digo las universidades porque son las dos implicadas, ¿no? Exacto, Aunque la UNAM exacto. todavía no ha dado un veredicto final, pues mire, está atrapada en sus propios hilos como una araña que se queda atrapada en su telaraña. Y por eso hemos subrayado también en este espacio hasta el cansancio que el asunto de fondo no es la ministra Yasmín Esquivel Moza, ese es el asunto político. Pero no se dieron cuenta que al atacar de esa manera a la ministra Yasmín Esquivel Moza, abrían la puerta a que se pretendiera o a que hubiera quienes quisiéramos que se destape la cloaca de a de veras. ¿Cuántos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estarán en un caso similar al de la ministra Yasmín Esquivel Moza? ¿Cuántos magistrados, cuántos jueces, cuántos diputados, senadores, cuántos secretarios de Estado, cuántos? Es decir,
Estamos hablando de una mafia que está allá arriba en las élites y que incluso les genera carreras propias a los personajes que ellos quieren para que puedan ocupar los puestos que les permitan seguir viviendo a sus anchas. Una burocracia dorada, les repito, que siempre mantiene a los mismos allí. Pronto, ¿quiénes están inscritos para ser consejeros del Instituto Nacional Electoral? Ahí está Carla Humphrey, que ya es, de hecho, consejera electoral y ahora quiere ir por la consejería presidenta, por ser la consejera presidenta, aunque la ley dice que eso podría ser considerado reelección, de todos modos ella se apuntó. Ahí está Berta Alcalde Luján, una hermana de la secretaria del Trabajo. Es decir, al final de cuentas, allí hay algo muy turbio, una mafia vende tesis y vende títulos, que no solamente está en la universidad pública, sino también en universidades privadas, y gracias a lo cual, con toda seguridad, pues muchos de los que tienen el poder, por eso están allí, pues porque les compraron sus títulos, pero nadie va al fondo del asunto, nadie querrá hacerlo, pues se van a dar un balazo en el pie. Dice Daniel Rodríguez, las instituciones de educación superior privada son un negocio y mientras pagues a tiempo lo demás no les interesa. Ahí se venden desde calificaciones hasta tesis. Héctor Marín, hicieron memes de Yasmín plagiando la carta del restaurante en el que fue vista. Héctor Marín agrega, la náhuac se deslindó a la primera. Carmen Castro, le preguntaron a López Obrador sobre el plagio de la tesis de doctorado y dijo que eso ya no es nota. No, bueno, si fuera una de la oposición, le cargaría con todo. José Ángel Matías, con todo el respeto, es un caso escandaloso, pero si le indagamos cuántos han hecho trampa con sus títulos, yo estoy de acuerdo, pero Ese no es el podemos, punto. sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero no podemos como volar si no aprendemos a caminar, es decir, sancionar o no a Yasmín Esquivel abre o cierra la puerta para que este mercado negro de tesis siga o para que eventualmente se pueda decir, a ver, ya hicimos esto, sentamos precedente, vámonos por ese camino, hagamos Pues una reforma, claro, obliguemos a las universidades a que, claro. a que investiguen, que se compruebe y que si se encuentra un caso de plagio, a la persona se le retire el título y pues que pierda la chamba, que es el por mentiroso, ¿no? Porque si no están avalando la mentira. Entonces algo se tiene que hacer, pero hay que empezar por el principio, o sea, no puedes irte hasta allá, Sí. y tienes que tratar el caso que está visible y después de ahí partir y hacer lo demás. Pero lo más probable es que en este país no pase absolutamente nada. Ni lo uno, No ni va a lo otro. pasar nada, O Blanquita. que pase lo Eso no. uno, porque es una cuestión también política, y que de ahí en adelante Pero se nada olvide y más. le apuesten como siempre a nuestra flaca memoria, que lo es, Pues claro. y se siga todo como si nada. Y todos los demás que han mentido, pues que se sigan ahí. Había, por cierto, en la marcha del domingo un cartel que decía, ¿me copias, Yasmín? ¿Me copias, Yasmín? ¿Me copias, Yasmín? Cambio. Sí, por ahí curiosidades, me estaba poniendo precisamente, dice, hay chistes, dice, dicen que cuando Yasmín Esquivel come tacos, los pide con copia. Y que cuando le hablan por radio le dicen, Yasmín, ¿me copias? El mismo. Sí, es que es lógico. Perdón, pero no nos queda a los mexicanos en muchas ocasiones más que reírnos, porque no podemos hacer otra cosa. Una risa dolorosa. A Sí, mí es una me hizo dudar tragicomedia. uno, porque me lo mandó una compañera periodista que decía, última hora, anuncia la ministra Yasmín Esquivel su renuncia al cargo y informa que de aquí en adelante será directora de un centro de fotocopiado en Santo Domingo. Ya, güey, Sí. pues Bueno, hablando de otras cosas, la sí. piña va a reemplazar al plátano. A ver, ¿cuáles son sus frutas favoritas? Lo ideal para ahorrar en el bolsillo es comer las frutas de temporada. El plátano por estacionalidad está por subir de precio y ya está subiendo de precio, pero baja la fresa, que estaba carísima. Bueno, pues ya empieza a bajar. Baja el limón, el mango, el melón, la papaya, el tamarindo, la naranja, la guanábana, manzana, el tamarindo, la pera, la sandía, que todas son riquísimas y tenemos un clima maravilloso, tropical, que nos permite tener todo esto, además de aguacate, nopales, coliflores, brócoli, espinacas, berros, calabacitas, acelgas, lechugas, rábanos, espárragos, zanahorias, cebolla, cejote, jitomate y pepino. Todo esto, lo dije muy rápido porque el tiempo apremia, todo esto es lo de la temporada. Eso es lo que hay que comer, es lo que hay que consumir. La naturaleza otra vez es sabia y nos ofrece de sí lo que nos hace falta comer en cada temporada. Así es que esto es lo de hoy, lo más barato y lo mejor.
Muy bien, me voy con dos rápidas porque si no, no nos vamos. La primera de ellas, absolvieron a Rosario Robles, así como lo escucha, de la estafa maestra, resulta que es inocente. Eso fue lo que dijo Rosario Robles, la exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto, quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que la acusaron en 2019. Además, le quitaron esa restricción de que estaba inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública por 10 años, ya no está inhabilitada, ya no está en la cárcel, ya no tiene que ir a firmar, ya la absolvieron y por lo tanto muchos ahora dicen que si la vemos como presidencial a Rosario Robles, hágame usted el favor, qué tan carentes estamos de perfiles que ya hasta la oposición anda candidateando en una de esas a Rosario Robles. Y la segunda, en términos internacionales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, después de que el presidente López Obrador le llamara presidenta espuria, mandó un mensaje en el que dijo pues que no podía estar aceptando ese tipo de consideraciones del presidente mexicano y por lo tanto las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente en nivel de encargado de negocios porque Perú ha retirado a su embajador de nuestro país. Así nomás. Bueno, un hecho muy lamentable en Zacatecas, hombres armados mataron a 4 jóvenes y hirieron a otro en un fraccionamiento de Zacatecas. Los jóvenes estaban pues prácticamente afuera de una casa. Estos individuos llegan y simplemente le emprenden en contra de los chicos, quisieron meterse a la casa, no lo lograron. Uno quedó herido, se debate entre la vida y la muerte. Muy lamentable, otra vez Zacatecas, otra vez la violencia. Y luego en Nuevo Laredo hubo un Híjole. enfrentamiento entre pues militares y jóvenes. Aparentemente los militares, algún convoy militar habría emprendido en contra de jóvenes sin deberla ni Habían temerla. Los matado chicos a salían de un 5. antro, los mataron prácticamente cuando iban a bordo del automóvil, no iban armados, no les dieron chance de decir absolutamente nada. Cuando 2 chicos empezaron a pedir auxilio, simplemente los mataron así de manera sin piedad, pues, y después hubo un pues encontronazo en contra de los militares por parte de la gente de la zona y en Nuevo Laredo, que terminaron pateando, golpeando a algunos de los militares, y pues yo que sepa hasta esta hora, y esto sucedió la madrugada del domingo, Carlos, no sé de ninguna postura por parte de la Sedena respecto a estos muy lamentables hechos. No hay postura ni por parte de la Sedena, ni por parte del gobierno federal, ni por parte del gobierno local, ni por parte del gobierno municipal, ni del estado. No hay postura de nadie, Blanquita. Lo único que sí es un hecho, pues es que, por desgracia, como bien lo acabas de decir, estos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues los mataron a mansalva, a 5 jóvenes porque iban saliendo del antro y todavía porque entrevisté al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que fueron los primeros en llegar al lugar y en dar a conocer el asunto, y él me decía, todavía se estaban burlando, Sí, todavía había 2 jóvenes malheridos y prácticamente pues los remataron y cómo no querían que la gente reaccionara, porque eso vale la pena mencionar. Mucha gente se indigna ahora que están difundiéndose los videos, no solo en redes sociales, sino en los noticiarios, porque en esos videos se observa cómo están golpeando a algunos de los elementos del ejército, pero pues lo que no se dice o lo que se tiene que mencionar es que eso que ocurrió pues fue porque ya les habían matado a 5 y todavía les seguían disparando, es decir, pues ¿qué quieren que hagan? O sea, ¿de verdad unos militares tienen miedo de gente que los agrede a groserías, a palabras, a puñetazos que fueran? ¿No están preparados? ¿Tienen que sacar sus armas y utilizarlas y disparar? Pues esos son evidentemente protocolos mal implementados, pero pues hasta la fecha no hay nada. Ojalá que como ya se hizo mucho ruido en los medios de comunicación, pues se logre dar con los responsables, porque no se nos olvide que ya habían matado así o así han matado en muchas ocasiones a inocentes. ¿Se acuerdan de la bebé Heidi? Aquí mismo lo reportamos. Mataron a una bebé, Heidi. ¿Y qué pasó? No ha pasado absolutamente nada tampoco. Está tu micrófono silenciado, Blanquita. dice Juan Polainas, el cártel de los Monreal, José Antonio Cruz Peinado, cártel de Monri, el señor Constitución,
Jorge Alejandro Becerra, el gobierno federal no existe para impartir justicia, no va a pasar nada con esos militares. Yo también creo exactamente lo mismo. Así, solo así se explica el silencio. Pero bueno, hablemos de cosas más agradables. Vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por toda la labor diaria para esta sección de las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio. Pues vámonos con la primera buena del equipazo. Esta tiene un cierto toque todavía a Turquía, porque el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, recibió en el Palacio de Gobierno al rescatista Edgar Martínez Holguín en compañía de Balam y Orly. Los perros de la raza Border Collie, miembros de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Mexicana, que participaron en labores allá en Turquía y a quienes les entregaron un reconocimiento por su labor tras los sismos del pasado 6 de febrero. Son medallas conmemorativas. El mandatario estatal dialogó con Edgar Martínez acerca de su participación y la de los caninos en estas zonas de desastre, actos de valor que los llevaron a rescatar a 4 personas con vida y a 36 fallecidas en 11 días de operación en Adiyaman, Turquía. También conversaron sobre la colaboración que hubo con las autoridades del país afectado al atender el llamado de emergencia. Bueno, pues allí tienen al gobernador celebrando a Balam y Orly, estos 2 Border Collie, que definitivamente pues son una verdadera maravilla ver a estos perritos y sobre todo cuando sabemos de lo que han sido capaces de salvar vidas y de rescatar cuerpos. De esta manera, pues, podríamos decir que esta es una buena del equipazo, ya lo escribió Caosfera, heroicamente canina. Pues yo que estaba leyendo que el gobierno de Turquía no permitió que los perros rescatistas regresaran en la carga de los aviones, sino que les dio asientos en las cabinas de los aviones de las aerolíneas turcas. Qué bien, se lo merecían. Bueno, vamos a otra buena de la media. Una mujer indígena se convirtió en profesora con una tesis, presentando una tesis que honra sus raíces, un orgullo. Se trata de Dina Adriana Cardoso, que se vistió con el traje típico de su comunidad para defender su proyecto final en la Universidad Pedagógica Nacional de Morelos, donde obtuvo su licenciatura en educación primaria para el medio indígena tras años de estudio y de esfuerzo. Pero no solo eso, sino que Dina no escribió su tesis en español, no. La escribió en náhuatl, la lengua indígena mexicana con mayor número de hablantes, según la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es originaria de Huehuepan, municipio de Tepecoaculco, en Guerrero. Presentó la tesis denominada La Celebración, una propuesta de aprendizaje para valorar y revitalizar la lengua náhuatl, rindiéndole homenaje a sus orígenes, y vistió, como les decía, el traje típico de su comunidad. Muy orgullosa ella, por supuesto, como debe ser. Y ya que estamos hablando de lenguas de nuestro país, hay una aplicación que se ha creado para salvar la lengua mazahua. Se llama Mazahua App. Cada vez hay menos hablantes de mazahua en México, de alrededor de 136,000 que había en el 2010. La cifra se redujo a 132,000 en 2020. Es lo que dice la nota de la UNAM Global TV, donde se revisa la historia de Mazahua, esta iniciativa de César Cruz, que es originario de San Antonio de la Ciénega, un poblado campesino ubicado en el Estado de México, donde esta lengua indígena estaba en riesgo de desaparecer. Los únicos hablantes eran los ancianos, pero claro, son cada vez menos. Esta Mazahua es una aplicación diseñada para enseñar el idioma a los niños y adolescentes de San Antonio, la Ciénega. Qué buena idea y qué buenas estas dos buenas del equipazo. Una buena del equipazo, dice, o dos buenas del equipazo, dice Carmen Castro, muy estudiosa y con mucho orgullo. Creo que las dos. Vámonos con la siguiente buena del equipazo, por supuesto. Esta tiene que ver, pues, con Tenoch Huerta.
sí saben quién es Tenoch Huerta, ya hemos hablado aquí en varias ocasiones de él, este actor mexicano que forma parte del movimiento Poder Prieto y que de alguna o de otra manera, orgulloso de sus raíces, pues así ha ido por la vida Tenoch Huerta y en esta ocasión nos toca reconocerlo porque ganó el premio a mejor actor de reparto por su participación en la película Black Panther Wakanda Forever durante la edición número 54 de la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color, los premios NAACP y MASH Awards. Bueno, pues aquí son conocidos según por tener la misma importancia que los Oscar o los Grammy, pero se enfoca en reconocer a personas que no son güeritas de ojitos verdes y ojitos azules como mandan los estereotipos. Digo, yo no sé si esto sea también un tanto discriminador, pero según estos premios, se enfocan en reconocer a personas de color quienes destacan en diferentes medios de entretenimiento. En la categoría de Tenoch Huerta también estaba nominado el actor Aldis Hodge, que participó en otra película ficticia de superhéroes llamada Black Adam, o sea, la del Superman negro, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahí está, Black Panther Wakanda Forever, y el premio para Tenoch Huerta por lo pronto, pero esta buena de la media del equipazo, también esta buena del equipazo tiene un segundo componente, porque aquí vamos a hablar, además de Tenoch Huerta, de Tatiana Hueso, una mexicana que ha obtenido el premio por el mejor documental en la Berlinale. El documental se llama El Eco. Y además de Hueso, la también mexicana Lila Avilés fue condecorada con el premio del jurado ecuménico en la sección Encuentros por Totem en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín. Bueno, pues ahí está, sobresaliente el trabajo fílmico de las mexicanas Lila Avilés y Tatiana Hueso en la 73ª edición del Festival Internacional de Berlín, en donde la primera obtuvo el premio del jurado ecuménico por su cinta Totem, al mismo tiempo que Hueso fue reconocida como mejor directora por su documental El Eco. Pues ahí están ambas representantes y dignas ganadoras de una buena del equipazo, como dice Carmen Castro, muy talentosa y merecida, y como dice Caosfera, muy sobresaliente. Bueno, y resulta que un soldado, sí, un soldado pudo reunirse con su mejor amigo, pero este es un amigo de cuatro patas, después de que lo rescató en el extranjero. Tal, el teniente primero del ejército estadounidense, pidió a la organización neoyorquina Post of War recuperar a Gus, un perrito abandonado que rescató en el extranjero cuando estaba buscando comida cerca de la base militar de los Estados Unidos. Tad narró que de inmediato conectó con Gus y que a los pocos meses se hicieron inseparables. Sin embargo, Tad tuvo que trasladarse de manera obligatoria a Estados Unidos, por lo que tuvo que dejar a su mejor amigo. Dejarlo atrás representó para Tad una culpa de la que no podía soportar, sobre todo porque al cachorrito le dio una razón para esforzarse cada día. La despedida entre ambos ocurrió el 2 de enero, pero el teniente no se quedó de brazos cruzados. Se contactó con Post of War para que rescataran a Gus de un terreno considerado peligroso y del cual no se brindó información a los medios por seguridad. Los rescatistas de la organización sin fines de lucro localizaron a Gus porque el perrito permaneció cerca de la base militar en espera de que su amigo humano regresara. Claro, claro. Y fue así. Gus pudo ser llevado hasta Indianápolis para reunirse con Tad, donde sin imaginarlo tendría una familia. El alivio de saber que Gus está a salvo es indescriptible, fue lo que dijo Tad, que ahora despierta cada mañana con su mejor amigo a unos cuantos metros de distancia, situación que lo alivia y lo tiene agradecido, dice él, más allá de las palabras. ¿Qué tal? Esta es una buena del equipazo, entrañablemente amistosa, como dice Caosfera. Me voy a tomar unos minutos, mi querido Carlos, para platicarles una buena del equipazo que viví ayer. A ver. Ahí les va la historia. Me recordé por Gus y por Ted. Resulta que ayer vi a una amiga, una queridísima amiga, que estaba muy triste y muy preocupada por su hermana menor, que está sufriendo ataques de ansiedad, que con una depresión terrible, que dice que se quiere morir, ya está en tratamiento psiquiátrico y todo, porque dice que ya no puede más. Una joven de 21 años.
No. Y entonces mi amiga me decía, yo tengo muchas ganas de un perrito y creo que a ella le haría mucho bien, creo que le podría hacer mucho bien, pero tengo que hablarlo con ella, porque no le quiere decir a mis papás que está enferma, que tiene estos ataques de ansiedad, ellos no saben nada y yo me siento muy triste y mi amiga lloraba, ¿no? Bueno, al ratito se levanta, va al baño y cuando regresa con una cara brillante y a otra amiga y a mí nos enseña una fotografía y dice, miren, era un perrito tipo salchicha. Dice, acaba de llegar a la casa, se paró ahí cuando iba mi hermana saliendo. Mi hermana lo tomó en sus brazos y ya no lo suelta. Le puso Pinky y en la noche de ayer domingo subió en Instagram un mensaje que dice, ya encontré a mi razón para vivir. Ah, qué bonito. Esta mañana de lunes, ella se fue a la escuela, como es, y Pinky se quedó llorando porque extrañaba a su amiga, a su entrañable amiga. Les deseo una relación larga, duradera, hermosa y que permita a la joven salir adelante de los problemas que está enfrentando, ¿verdad? Ojalá, Sí, una ojalá. del Sí. equipazo, literal del equipazo, ¿eh? Terapéuticamente amorosa o con un final feliz. Voy a echar Efectivamente. el xilófono. Está hermosa, ¿verdad? Parece milagroso, de hecho, Definitivamente. ¿cierto? Sí. Pues es el poder que tienen los animalitos, al final de cuentas. Por eso es que debemos respetarlos y debemos cuidarlos y procurarlos y no explotarlos ni servirnos de ellos. Pero lo que digo es justo cuando mi amiga nos estaba ¿Mm? platicando a nosotras lo que quería y que quería uno de talla chiquita y tal, Bien, llega un perrito de talla chiquita a la puerta de su casa a salvar a su hermana. muy bien. Pues con eso nos vamos, amigos, que duerman bien, que descansen mucho y nos vemos el jueves en nuestro jueves redondo. Redondo. Sí. Con el doctor Frisby a las 19 horas y después a las 9 de la noche con el equipazo informativo, en donde estará, por supuesto, con nosotros nuestro querido amigo. El Mariachi Ninja, Eso. efectivamente, con la madrugueña express aquí en el equipazo para cerrar nuestro jueves redondo. Así que no se les olvide, los esperamos a las 19 horas en las charlas y a las 21 horas en el informativo del equipazo. Que pásenla bien y que no se les olvide de que entonces que el equipazo Somos somos todos. todos. Chao, chao. Ahí nos vemos.